Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Cristian y vamos hoy a estudiar realmente cuál es la fórmula correcta para poder ser salvo. Aunque muchos hoy en día dicen de que solo el creer es necesario para poder ser salvo. Por supuesto, el creer es parte para que yo pueda acceder a la salvación. En términos, muchos dicen de que solo el aceptar es importante para poder ser salvo. Y otros dicen que es necesario la perseverancia, pero ambos complementos son necesarios para poder ser salvo, descartando, hermanos, el aceptar porque no es bíblico. Incluso vamos a enfatizar la parte del creer, ya que muchos dicen que solo con el creer podemos ser salvos. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 3 versículo 16, ya que es un texto mal interpretado. Dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Y ahí es donde dicen que todo redondea en creer, porque el ladrón en la cruz dicen que fue salvo por creer. Ahora muy bien, vamos a ver realmente en qué época realmente estaba el ladrón en la cruz en ese momento. El ladrón en la cruz todavía estaba bajo la ley. Y el punto enfatizante ahí es de que estaba con el Salvador del mundo. Estaba con Jesús, y a Jesús, ¿quién le iba a decir? ¿Por qué salvas a este? No, estaba con Jesús, tenía la salvación a la par. Pero el problema no es en ese momento, el problema es ya cuando Jesús muere y resucita. Él ya trae una fórmula directa para cual la persona puede ser salva. Y esa fórmula consiste en creer y ser bautizado. O sea que los dos complementos van agarrados de la mano. Va la fe, pero también va la acción. En Santiago capítulo 1, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta y la obra sin fe también es muerta. Entonces, es necesario creer y también bautizarse, porque Jesús lo dijo. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dos requisitos para que tú puedas ser salvo, mi amigo. Uno es de que creas en el evangelio de Cristo, y el creer lo deposites en obediencia. ¿Dónde lo vas a obedecer? Lo que ya creíste, lo vas a obedecer en el bautismo para que tú puedas ser salvo. Así lo dijo Jesús. Jesús no es, hermanos, hombre para mentir. Lo fue, pero en cierto momento. Pero Él es Dios a la misma vez, que nos dice cuál es la fórmula correcta para que yo pueda ser bautizado. Punto número 2. El bautismo debe ser basado en la comisión que Jesús da. Mateo capítulo 28, del 19 al 20, Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fórmula correcta, mi amigo, es en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No podemos malinterpretar como muchos unitarios o Jesús solo, una doctrina que ha salido de una mala interpretación bíblica, según porque en Hechos no se dan bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo en el nombre de Jesucristo. Ahora déjenme decir, hermanos, de que cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 38, los mandó a bautizarse en el nombre de Jesucristo, era bajo su autoridad, era bajo su orden jerárquico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo ordenó Él en Mateo capítulo 28. Y muchos dicen: ¿cómo es de que Pedro contradice lo que Jesús había mandado en Mateo capítulo 28? ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó? No, en ningún momento. Simplemente recuerde usted de que a los judíos le entendía, se les hallaba muy difícil creer en Jesucristo. Y no creían en Jesús. Ellos tenían el concepto del Padre y también del Espíritu Santo, pero no creían en Jesús, en que Él era el Mesías. En Jesús como hombre no creían que Él era el Mesías prometido. Por tanto, cuando el apóstol Pedro les dice: bautícense en el nombre de Jesús, es bajo su autoridad.
La autoridad que Jesús mostró allá en Mateo capítulo 28, de 19, 18-19, fue que a él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando los manda a predicar y a ser discípulos, les dice que bajo a la autoridad que se le dio, también vayan y bauticen y hagan discípulos. Y la autoridad fue la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, si tú te has bautizado en una doctrina unitaria o de lo Jesús solo, mi hermano, debes de corregir ese bautismo, porque no es algo bíblico. Yo no puedo interpretar Hechos capítulo 2, 38 de ese pasaje para adelante. No, yo tengo que irme a su origen, a donde fue comisionado, donde lo comisionó Jesús tras que resucitó. Lo comisionó en Hechos y lo comisionó también en Mateo capítulo 28, de 19 al 20. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga en esta noche.